tiempos de unción y bendición, Vida en Acción, Iglesia Cruzada Cristiana, te trae la palabra de Dios. Con ustedes, Apóstol Silvio Hernán Barahona. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Que esa palabra que cantamos o esas canciones sean de verdad algo que llega y penetra, y que lo que cantamos vivamos. Decía una hermana, la hermana Elenita de Sáenz, en una ocasión, dice: son a veces más las mentiras que cantamos que las que decimos. Nuestra canción debe ser coherente con nuestra conducta, siempre. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a ir un momentito lo que les estaba tratando de introducir cuando las cosas empeoran. ¿Qué hacer, no? Y vamos a... El asunto, mis hermanos, es que a veces como que nosotros creemos que las pruebas nunca nos van a venir. Y al pensar eso, pues estamos equivocados, porque en algún momento la prueba viene, ¿cierto? ¿Cuántos saben que la prueba sí existe? Vamos al libro de Habacuc. Dios no es solo Dios de las bendiciones, también hay momentos muy duros cuando nuestra fe tiene que afirmarse. Y si usted quiere algún título ahí porque le gusta tomar notas, escriba: cuando la cosa empeore, afirme su fe. Cuando el asunto empeore, afirme su fe, porque a veces cuando las cosas empeoran, nuestra fe tiende a debilitarse, y ese debilitamiento de la fe debilita nuestra esperanza, y el debilitamiento de la esperanza debilita nuestra confianza total en Dios, y entonces nos volvemos un 8 y terminamos. Por eso muchas personas terminan fuera de la iglesia, porque cuando su oración es respondida en el momento positivamente o de la manera que uno quiere, entonces la fe tiende a debilitarse. Habacuc, uno de los profetas menores, y este profeta estaba profetizando o se estaba quejando por la violencia en Israel, pero vendría una situación bien crítica, y él como que ora, y la respuesta de Dios es: la cuestión no va a mejorar, la cuestión va a empeorar. Y mire, dice así la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti. ¿A causa de qué? A causa de la violencia. O sea, Israel está viviendo una situación de violencia impresionante. ¿Están ahí en Habacuc? ¿Ya encontraron todos al hermano Habacuc? Capítulo 1, qué pena. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Será que alguna vez alguno de ustedes ha hecho esta oración de esta manera? ¿Cuántos han hecho alguna vez esta oración de esa manera? Levanten la mano. Conmigo también. ¿Hasta cuándo, Señor, oraré y no oirás? Luego también es que a veces hay quejas. Dios no se molesta con nuestras quejas, se molesta con la motivación de nuestras quejas. ¿Me escucharon lo que dije? Dios no se molesta con nuestras quejas, se molesta con la motivación de nuestras quejas. ¿Cuál es la motivación de nuestra queja? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Cuántos han estado viendo iniquidad? ¿Cuántos han estado viendo violencia? ¿Y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Yo digo, o a veces cuando estoy oyendo las noticias digo: Señor, ¿cuándo será el día cuando en la televisión, en alguno de los noticieros, no anuncien un muerto? Ponle cuidado a los noticieros. Casi en todos los noticieros hay un muerto o muertes, y es un ambiente de muerte, y el ambiente de muerte es generado por un ambiente de violencia.
Y entonces ahí está difícil. Y claro, era lo mismo que el profeta veía. Y sigue diciendo, por lo cual la ley está debilitada. ¿Está sucediendo lo mismo en Colombia? ¿O la ley está fortalecida? ¿Hay justicia? La ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Ustedes creen, hermano, que todos los juicios que se han dado en Colombia han sido justos? ¿Cómo es posible que el hombre que de pronto por su situación de lujuria fue y le tocó las nalgas a una señora, le dan 4 años de cárcel? Y a los nules que se robaron más de 700 mil millones de pesos, casi 1 billón de pesos, por ahí les saldrá 3, 4 años. A los que han cometido crímenes como los paramilitares, crímenes en cantidad, por ahí 5 o 7 años. Entonces, la pregunta es, ¿la justicia está saliendo con verdad? ¿El juicio está saliendo con verdad? ¿Y por qué? Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué quiere decir? Que muchos juzgan con una pistola ahí en la cabeza, hablando figurativamente. Luego dice ahí como que hay un silencio, y entonces habla Dios y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Cómo así que para solucionar la violencia Dios trae violentos? ¿No suena contradictorio? Una palabra así no sonaría contradictoria para nosotros. Que para quitar la violencia Dios levanta a otros violentos, y no fue lo que sucedió en el cartel de Medellín y el cartel de Cali. La violencia que se generó entre ellos hizo que la violencia cesara también un poco en el país. Entonces los caldeos vendrían a destruir y vendrían a traer más violencia, pero eso sería la paz en Israel. Increíble que toque así. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la queja del profeta? La queja del profeta es: Señor, hay varias preguntas. La queja del profeta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y pareciera que el profeta dice: no me estás escuchando. Pero ¿eso es verdad, que Dios no escucha, o Dios sí escucha? ¿Dios escucha o no escucha? Todo el tiempo Dios escucha. ¿Dios responde o no responde? Dios responde. Pero Dios responde sí, pero también Dios responde no. Y Dios responde: espere. ¿Sí? O Dios responde: hay algo mejor para ti. Entonces esas son 4 posibles respuestas de Dios: sí, no, espere, o hay algo mejor para ti. Entonces son respuestas de Dios. El asunto es que a veces nosotros como que la respuesta de Dios no la asimilamos porque no es lo que queremos. Pero Dios sí responde. Y Dios sí oye. De eso tenga absoluta seguridad. Dios sí oye y Dios también responde. Pero hay ocasiones, hermanos, hay ocasiones cuando Dios se silencia. Hay ocasiones cuando Dios se silencia. Y puede que aquí haya un tiempo de silencio de Dios. Dios se silenció con Job, ¿cierto? Y cuando le habló, pobre Job, ¿no? Y cuando le habló Dios, como que el Señor le dice: Job, amárrese los pantalones porque le voy a hablar. Después de semejante dolor y semejante sufrimiento, entonces dice: y bueno, y entonces ¿quién fue el que creó toda la tierra? ¿Y quién hizo a Leviatán? ¿Y quién hizo el caballo y le dio fuerza? ¿Y quién hizo al hipopótamo del Nilo? ¿Y quién hizo todo esto? ¿Y quién hizo la osa mayor y la osa menor? ¿Quién es el creador? Y Job: sí, Señor. Bueno, pero al menos le escuchó, al menos le habló Dios, ¿no? Que le hable a uno, aunque sea para exhortarlo, pero que le hable. Aunque sea para regañarlo, pero que le hable. ¿Sí? No quiere decir que exhortación sea regaño. Exhortación es ánimo.
pero que nos hable. A veces como que, Dios mío, aunque sea para reprensión, pero háblame. Y entonces aquí está la queja del profeta. Y repito que Dios no se molesta con nuestras preguntas, no sufre choques con ellas, pero sí desea que esas preguntas sean con honestidad, no con amargura, ¿sí? Que sean honestas. Y Habacuc se está quejando delante de Dios honestamente, o mejor, le está preguntando honestamente: ¿hasta cuándo tu silencio, Señor? ¿Hasta cuándo tu silencio? Y entonces la violencia y el silencio de Dios frente a ella. Israel, un país de guerra desde su nacimiento. ¿No será que Israel en eso, o Colombia en eso se parece a Israel? ¿Colombia nació cómo? ¿Con violencia o con paz? Desde nuestros libertadores, hermanos, Colombia nació con violencia. Algunos dicen, algunos hablan en el tiempo de la violencia. Ahora nosotros tenemos que hacer diferencia en el tiempo de la violencia bipartidista, ¿sí? De la violencia del Partido Liberal y el Partido Conservador, o en el tiempo de la violencia del narcotráfico, o en el tiempo de la violencia de los atentados guerrilleros, ¿cierto? Todo eso tenemos que hacer diferencia, pero todo el tiempo ha sido violencia. En los tiempos de la patria boba, ¿alguien sabe la historia de la patria boba, no? Como casi entre nosotros nos agarramos ahí. Y hermanos queridos, todo esto ha sido desde el nacimiento. Colombia nació con violencia. Israel llegó a sacar a todos los canaanitas con violencia. Todo el tiempo habían visto violencia. Ahora, nosotros los que hemos nacido en el siglo, digamos a mediados, yo soy de a mediados del siglo XX, principios del siglo XXI, todavía estamos aquí trabajando. Los que nacieron por allá en los años 20 y 30, que todavía hay algunos, recuerdan una cantidad de cosas. Pero ¿cuál ha sido la historia del mundo? En el siglo XVII, por ejemplo, se dice que hubo 3.3 millones de muertos en Europa. En el siglo XVIII hubo 5.2 millones de muertos. En el siglo XIX aumentó a 5.5 millones de muertos por guerras, por conflictos. Pero el siglo XX fue el siglo más sangriento que haya habido, porque hubo 29 millones de muertos en el mundo, pues allá en Europa, incluyendo 2 guerras mundiales. 29 millones de muertos, incluyendo 2 guerras mundiales, sin contar de pronto los 70 millones de muertos que ha habido en la China por violencia, o que había en la China. En el siglo XXI, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? El atentado de las Torres Gemelas, y por ende el bombardeo que hubo allá a Afganistán, que murieron una cantidad de inocentes que no tenían que ver nada con las Torres Gemelas. Bombardeo a Irak. ¿Cuántos muertos hubo en Irak? Cantidad de muertos, hermanos. ¿Y cuánta violencia está habiendo ahorita? La violencia en Siria, los muertos que hubo en la revuelta de Egipto, la revuelta que hubo allí en Turquía, en Libia. Todo esto, hermanos, muertos. El siglo XXI, más violencia. Campos de batalla, en las calles, violencia, la delincuencia común, en los hogares, violencia. La moda ahora es que están matando a las esposas. Y entre más leyes se hacen para protección, más se violan las leyes. Y más, hermanos queridos, como que aumenta la corrupción, porque el hombre está cada día más endurecido, mujeres golpeadas, niños maltratados, violencia en los campos deportivos, las barras bravas. Aquí cada rato que asesinaron a un hincha de Millonarios, que asesinaron a un hincha en Santa Fe, que asesinaron a un hincha de Nacional, a un hincha de la América. ¿Todo esto ha sido así o no?
No se puede pelear en paz. O no se puede ser ¿cierto? Como antagonista en paz. Que un hincha del fútbol de un equipo puede abrazarse libremente con el otro y punto. Pero eso no se está dando. La violencia es impresionante. Pero ayer leí una noticia muy triste en el Tiempo. Que la ministra de Justicia quiere que discutan la despenalización del aborto en todo sentido. ¿Qué quiere decir? Violencia en los vientres. El vientre de la madre se ha convertido, el vientre de muchas madres se han convertido en el lugar más peligroso para vivir. Entonces, desde antes de nacer, muchos seres están siendo violentados. Mi hermano, yo no sé qué va a hacer Dios con esa señora Mónica Roa, esa abogada que es la que ha promovido tremendamente el aborto en Colombia. Yo no sé qué va a hacer, pero Dios tendrá un juicio para esta señora. No lo deseamos, ojalá que se arrepienta, pero si no se arrepiente va a ser muy difícil la vida de ella. Y óiganme hoy, porque mañana oirán las noticias, y mañana me refiero a mucho tiempo, porque esto no se queda impune. Pero ¿cómo es posible que violencia y cada día, repito, el vientre de la madre se ha convertido casi en el lugar más peligroso para vivir? Y lo peor de todo, hermanos, es que son seres indefensos, violentados, y con una violencia tal que los destrozan, los matan con ácidos, con cosas, terrible, hermanos, terrible lo que pasa. Tenaz, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿y dónde están las oraciones de la iglesia? Hemos hecho vigilias, hemos hecho ayunos congregacionales, oramos a las 5 de la mañana, oramos en nuestros devocionales diarios que estamos aquí, oramos, cada uno ora en su devocional. Hermanos queridos, la situación es que, como dijera el amado hermano que ahora está en el cielo, Albert Marulanda, si orando estamos así, ¿qué tal si no oráramos? Si orando estamos así, ¿qué tal que no oráramos? La situación sería totalmente dura y difícil, pero gracias al Señor, a pesar de, el Señor sostiene nuestro país y lo sostiene bien. Hermanos, es ahora la segunda economía mejor en Latinoamérica. Increíble, ¿no? ¿Cómo resultó esto? Estábamos temblando por el coletazo que traería la crisis europea, y no nos tocó, aunque algunos dicen que nos va a tocar, pero ya hace ratico que viene la crisis europea. España está en la olla, Italia, Turquía, Inglaterra. Bueno, Inglaterra está un poco mejor, y un poquito mejor Alemania, pero esto está en una crisis, hermano. 26% de desempleo en España. ¿Cuándo se oía eso si antes España recibía inmigrantes? Y eso importaba gente para que les trabajaran allá. Ahora los que inmigraron a España están emigrando. Están emigrando nuevamente. Entonces, hermanos queridos, eso, la situación es bien dura, bien difícil, pero gracias al Señor, porque al fin y al cabo, de alguna manera, Él nos está escuchando, y ha escuchado a su pueblo, ha escuchado a su iglesia, y ahí vamos, hermanos, ahorita con el proceso de paz, seguimos. Pero ¿qué tal si la cosa desmejorara? Pues tenemos que afirmar nuestra fe. Ahora, la otra cosa, hermanos, que dice aquí, es que estamos rodeados de maldad. Cuando dice que la ley sale debilitada, ¿hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces
que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. Es el resultado de la violencia, mi hermano. El que quiere hacer cumplir la ley, ¿qué pasa con el que quiere hacer cumplir la ley? Lo matan. ¿Qué está pasando ahorita en México? Que juez que vaya juzgando a alguno de los narcos, lo van matando. ¿Qué pasaba aquí con el narcotráfico en los tiempos de Pablo Escobar? Por ahí están repitiendo algunas escenas de quién cayó. Cayó Lara Bonilla, el primero, cayó estos generales, cayó Galán, ¿sí? Cayó este señor Cano, y mataron a, ¿cómo se llamaba el otro periodista? Pulido. Bueno, cualquier cantidad de personas, porque el que pusiera un poquito para tratar de hacer cumplir la ley, lo matan. Lo matan. Por eso dice que la ley sale torcida. ¿Por qué? La ley es debilitada. La ley es debilitada porque el que quiere cumplir la ley lo van matando. Magnicidios, manda el más fuerte, manda el pum pum, ¿sí? Juicio sin verdad. Inmorales son modernistas, y los morales son anticuados, son prosaicos, son trogloditas. Entonces está pasando igualito a lo que se decía Isaías. Hay personas que a lo bueno llaman malo, y a lo malo. ¿Por qué mataron al pastor de la iglesia unitaria, de la iglesia de Dios pentecostal? Todavía no saben, pero lo que decía, él no tenía enemigos. Pero hay gente que se le levanta a los líderes cristianos, y se levantan con odio simplemente porque se predique el bien y porque hubo persecución religiosa. ¿Qué daño les hacemos a la nación? Pero sin embargo hay persecución y cosas así por el estilo. Entonces el juicio sin verdad. Nos enjuician, y una cantidad de cosas diciendo que nos robamos los diezmos, que explotamos la gente. Esto es un juicio sin verdad. Y en muchas ocasiones se juzga también entidades sin verdad. Y nosotros tenemos que mirar que la fe tiene que, inclusive en todas estas cosas, mis hermanos, inclusive mantenernos en la fe. Tal vez ha habido mucha maldad en las generaciones anteriores, pero hoy hay mejores mecanismos para extender el mal. Y ustedes saben, hermanos, que un arma supremamente poderosa son los medios, las redes sociales, la televisión. Wow, es que la televisión es la universidad del crimen. ¿En qué se inspiró Bin Laden para su atentado? En Hollywood. Se inspiró para el crimen. Esa es la escuela para su atentado terrorista. Ravi Zacarías decía que el ojo, dice la Biblia, que el ojo es la ventana del alma, ¿cierto? Hay que ver con los ojos, pero también hay que ver con la conciencia. Muchos ven con los ojos y olvidan la conciencia. La televisión es la escuela también de los adulterios y de las infidelidades. El propósito de la televisión, ¿qué es, mis hermanos? Es hacer ver el bien aburrido y hacer ver el mal fascinante. ¿Sí o no? Ahorita ya sacan otra cosa en RCN que se llama El Capo. Y sabe que el Capo 1 lo están llamando para ser premiado con Oscar, con premios Oscar. Terrible. Bueno, que Dios sobre, hermano. Tenemos pornografía por todos los medios, sexo virtual, líneas calientes. La gente no sabe juzgar según la verdad, sino según las leyes humanas y de acuerdo a su mente contaminada y corrupta. La justicia torcida. ¿Cuántos están presos siendo inocentes? ¿Y cuántos culpables por la calle? ¿Cuánta gente que tiene para pagar? Este escándalo de ese muchacho Colmenares, ¿a dónde va a terminar? ¿A dónde va a terminar? Impune. Impune, pero es un crimen.
Y hay pruebas, y ahora las pruebas y los testigos, por la ley, según la ley, llegaron tarde. Y como llegaron tarde, ya no son aceptados. Una cantidad de cosas bien complicadas con esto. Y bueno, ahí están involucrados un poco gente de plata. Entonces dice que la ley sale ¿qué? Torcida, o la justicia sale torcidas. Justos que son juzgados como pecadores, los jueces comprados por dinero. El que tiene para pagar sale libre porque compra la justicia y la tuerce. La ley sale torcida. La respuesta de Dios entonces es: cállate por un momento y escúchame. Yo existo, no mires los ídolos. Estoy en control, sé lo que pasa. Realizaré obras asombrosas. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Yo levanto a los caldeos. Entonces, pararse firme como centinela vigilante, mis hermanos, y oír a Dios. Y entonces viene esa respuesta de Dios, que la violencia cesará con más violencia. Por eso algunas veces Uribe tenía razón en el sentido en que o combatimos o nos combaten. Pues ahora, si hay este proceso, ojalá sea confiable, porque ustedes saben, hermanos, que hoy sale, en estos días salió Rodrigo Granda a decir: nosotros no secuestramos, nosotros no negociamos con narcotráfico y nosotros no hemos hecho sufrir a nadie. ¿Sí? Entonces hay que traerlos, darles un premio, darles un doctorado en honoris causa, en inocencia. Los paramilitares igual, nadie hace nada, se salen limpiecitos, salen inocentes, y que Dios nos ayude, mis hermanos. ¿Cuál es el consejo de Dios para el cristiano entonces? Que el consejo de Dios es: sobre mi guarda estaré, capítulo 2, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declaren en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe. ¿El justo qué? Pararse firme como centinela vigilante. Aunque Habacuc no era un vigía literalmente hablando, había resuelto sí velar espiritualmente. Y hermanos queridos, esto es lo que nos toca a nosotros como iglesia: espiritualmente estar velando continuamente, espiritualmente mantenernos atentos. El hermano ahorita, el profeta, decía que hay muchas personas que están ahí inactivas y que no tienen oración, que no tienen devoción, ¿sí? Yo sé que hoy muchos están trabajando, yo sé que hoy es un día difícil, pero yo sé que hay otras personas que pudieran estar aquí, pero no están. Entonces, tenemos que pararnos firmes. Sobre mi guarda estaré. Firmeza, hermanos, en nuestra fe. Pararnos firmes. Solo si no velamos en oración y ayuno, mis hermanos, el enemigo vendrá y nos sorprenderá con sus ataques. Cuando vemos que la situación empeora, tenemos que estar mucho más atentos y tenemos que estar mucho más vigilantes. Nuestra fe no se la puede llevar Satanás. Nuestra fe no nos la puede quitar el diablo. Tenemos que mantenernos en fe, recibiendo milagros. Y hermanos queridos, y aun si no los recibimos, tenemos que seguir creyendo que los vamos a recibir. Así se demoren años, pero que de ahí vamos a salir, de ahí vamos a salir. Que no vamos a estar toda la vida ahí sujetos a una continuo sufrimiento. No vamos a estar, mis hermanos queridos, sino vamos a estar bendecidos por el Señor.
pero hay que estar firmes, pararnos firmes. Sobre mi guarda estaré y esperaré lo que se me dirá tocante a mi queja. Y entonces en medio de esa situación el Señor le responde y le dice que escriba la visión. Ahí recibir la voz de Dios, hermanos, en torno a estas situaciones difíciles. Y cuando oramos al Señor debemos estar atentos a las respuestas por su palabra o por su espíritu o por una predicación o por una circunstancia o lo que sea. Y Dios le dice a Habacuc en medio de eso, en medio de la maldad, escribe la visión. ¿Será que en medio de la violencia, en medio de la maldad, en medio de la pobreza, en medio de la incertidumbre, en medio de la economía mala de un país podemos soñar? ¿Podemos soñar o no podemos soñar? En medio de la crisis más terrible, ¿podremos soñar o no podremos soñar? El cristiano entonces tiene que ser un soñador. El cristiano tiene que tener una visión concreta. El cristiano tiene que escribir una visión, tiene que escribir su sueño, mantener ahí la palabra de Dios por la cual vivir. No importa que esté en crisis, no importa que no tenga que comer, no importa que no tenga absolutamente ni un peso en el bolsillo, pero dice: voy a ser un empresario. No tengo nada, pero voy a levantar una tremenda empresa para la gloria de Dios. Eso es fe también, y eso es confesar. Y ahí nos estamos, y llega el día, diga conmigo, llega el día. Y llega el día, mi hermano, cuando vamos a salir. Pero ay Dios, que luchar, hay que luchar. Y que luchar cuesta, cuesta. Y que sostenerse en fe cuesta también. Pero hay que perseverar, perseverar. Y escribir la visión en medio de las dificultades, en medio del dolor, creer que Dios está ahí. En medio de cuando el médico dice no hay solución para su enfermedad, ahí es cuando tenemos que afirmar más la fe. Sí, porque si la cuestión empeora necesitamos más fe. Más fe. Hay personas que tenían su platica y estaban para el negocio y pum, vino alguien y se la robó. Y dice: ¿y ahora qué hago? ¿No? Empieza el cuestionamiento. ¿Será que no es la voluntad de Dios? ¿O será que qué me pasará? ¿O será que estoy siendo castigado o siendo castigada? Bueno, con eso hay que luchar, porque los pensamientos en algún momento vienen, y pensamientos negativos, y entonces ya Dios no me oye, y entonces ¿quién soy yo? Y entonces voy a dejar esta fe no me sirve, y abandonan la fe. Pero en medio de la violencia hay que escribir la visión y depender de Dios. Él simplemente le dice: mire, escriba una visión, porque la visión, el juicio tardará, la violencia cesará, pero vendrá un tiempo de restauración para Judá, vendrá un tiempo de restauración para Jerusalén. Así que, pero escribe esa visión, que vendrá restauración. Escribe esa visión y porque va a venir. Escribe el sueño, va a venir. Y él dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, mi hermano y mi hermana, vivamos por la fe. ¿Sí? Vivamos por la fe. Que la economía está muy difícil, viva por la fe. Viva por la fe. Me contaba una hermana en estos días, dice: estábamos pasando por una situación bien terrible y resultó que mi hija vive de un diario, y en algún momento pues no tuvimos cómo almorzar, pero Dios envió a alguien y nos invitaron a almorzar 2 días. No tuvimos en la casa el almuerzo, pero sí tuvimos un almuerzo por medio de alguien que nos invitó. Son pequeñas, entre comillas, manifestaciones de Dios, pero de alguna manera manifestación de Dios.
Dios nos va a prosperar. Viene un tiempo muy hermoso. Quiero decirles que viene un tiempo muy lindo de prosperidad y de bendición. Viene tiempo maravilloso. Dios dirige todas las cosas, hermanos queridos, de acuerdo a sus propósitos. Ahora, cuando dice que el justo por la fe vivirá, justo es el calificativo del que practica la justicia. ¿Cuántos aquí son justos? Esos pocos nada más. ¿Cuántos aquí son justos? Es que hay un versículo que en algunos momentos se ha malinterpretado. Y entonces cuando se le pregunta ¿cuántos justos hay aquí? No porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. ¿Han oído eso o no? ¿Y de quién se dice que no hay justo? Cuando la Biblia habla en el Salmo 53 que no hay justo ni a un uno, ¿a quiénes se refiere? A los que dicen que no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Y será que el que cree que no hay Dios va a hablar justicia? Miremos el contexto del pasaje, y entre esos que dice que no hay justo ni a un uno, es en esos que dice que no hay Dios, y entre ellos sí. Pero la Biblia sí habla de justos, y que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si hemos sido justificados, ¿somos justos o no somos justos? El practicante de la justicia es el justo. ¿Y qué dice el justo? Que el justo vive por las circunstancias, que vive por la economía del país, que vive por el apoyo que le da el gerente o el político. ¿Vive por qué? ¿Por la fe en quién? El justo por la fe. ¿Y qué clase de fe es? ¿Fe para milagros? ¿Qué clase de fe habla allí? La clase de fe que habla allí es la fe de la fidelidad a Dios. Yo creo en Dios y soy fiel a Dios. Y esa es la connotación de que el justo por la fe vivirá. O sea, mi dependencia de Dios es absoluta, mi fidelidad a Dios la hago cada día mayor, y eso me hace que viva por la fe. Y hermano querido, su negocio va a prosperar, va a ser bendecido. Así en cada momento su vida va a ser prosperada, bendecida, amén, llena de bendición en todo tiempo. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo quisiera, hermanos, orar y terminar un tiempito de ministración en este momento. Para aquellas personas que han estado orando, pero en su oración las cosas han estado empeorando. Vengan acá, por favor. Porque el Señor les dice que cuando empeoran vendrán mayores milagros. Vengan, por favor. Han orado, pero parece que las cosas, en lugar de mejorar, empeoran. Y también los que han orado por largo tiempo, pero que no ha habido una respuesta positiva. Amén. Amén, amén, Señor. Ya viene. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cabina, por favor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aleluya. Bendito tu nombre, Jehová. Los pastores, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. ¿Dónde está el pastoral? Ven a despertarlos.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar. Hermano, mire las cosas conforme al deseo de su corazón, conforme a su fidelidad y a su fe. Porque el dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, en algún momento también aplica en este momento. Dios conoce tus lágrimas con las que has humedecido tus almohadas a altas horas de la noche y en las horas de la madrugada. El martes estábamos orando. Él estaba diciendo al Señor: Señor, tanto hemos orado. Y le decía: Señor, mira, Señor, que hemos orado a las 5 de la mañana. Hemos orado, Señor, haciendo vigilias, en las vigilias de este año. Hemos orado en los devocionales. Y una cosa el Señor me dijo, y su voz fue clara, y me dijo: ¿y acaso yo no lo sé? ¿Y acaso yo no lo sé? Dios sabe cuánto has luchado hasta hoy. Dios conoce tu condición, conoce tus lágrimas, conoce tus dudas, conoce inclusive, hermano y hermana, Dios conoce tus quejas con una motivación que no ha sido buena, pero también conoce tus quejas en sinceridad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahí está hablando el Espíritu Santo. Ahí sí, como dice el Señor, voy a hacer una obra que los asombrará. Y en este caso no es traer violencia para más violencia. En este caso va a ser algo extraordinario que el Señor va a dar, que el Señor va a entregar. Esas platas demoradas, esa economía precaria, ese empleo o desempleo prolongado, ya no más, va a cesar. Va a cesar. Esas deudas esclavizantes van a cesar. Esa enfermedad que le atormenta va a pasar. Ese hijo rebelde o esa hija rebelde va a cambiar. En el nombre del Señor Jesús va a cambiar. Si usted habla lenguas, empiece a hablar lenguas del Señor. Empiece. Empiece a hablar lenguas, empiece a hablar lenguas y empiece a decirle al Señor: Señor, te creo, porque el justo por la fe vivirá. Oh Espíritu Santo, trae tu bendición, trae tu bendición. Dios le respondió a Habacuc que escriba la visión en medio de la violencia, la maldad, la injusticia, el juicio que no salía con verdad. Oh, mi hermano y mi hermana, en medio de todo esto, escribe visión, escribe sueños. Oh Dios, aquí estamos. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor bendito de los cielos, honrándote, bendiciéndote. Oh Espíritu de Dios, trayendo vida y vida abundante, Padre. Oh Dios de los cielos, gracias Señor, gracias Señor. Yo no sé si en este momento el Espíritu Santo le está mostrando que haga algo, que vaya a alguien, o le está mostrando, hermano, que envíe una carta, un correo. No sé lo que el Espíritu Santo en este momento le muestre, obedezca. Lo que el Espíritu Santo le muestre, obedezca.
Espíritu de Dios, gracias. Aquí está el Espíritu Santo que está mostrando cosas que tú tienes que hacer en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos. Dios de los cielos, te bendecimos, te glorificamos. Eres el eterno Dios. Aleluya, Jesús, tú eres el Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Confiesa, hermano, lo que estás necesitando, confiésalo. Y dice: Señor, ya ha sido mucho tiempo, ayúdame, Señor. Yo quiero ya, Señor. Gracias porque tú me estás contestando. Gracias porque has formado mi fe. Gracias porque has edificado mi confianza. Gracias porque has traído, Señor, vida y vida abundante. Amén, amén. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te enaltecemos. Eres el Rey de reyes, eres el Señor de señores, eres el Dios de dioses, eres nuestro Dios proveedor, eres Jehová Jireh, eres Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, eres Jehová el Roy, Jehová nuestro pastor, eres Jehová Shammah, el Dios que estás aquí. Gracias, Padre, gracias. Oh, admirable Cordero, te adoramos. Espíritu Santo, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres grande, porque eres todopoderoso, todo misericordioso, todo divino. Espíritu de Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Y hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Mientras cantas, Dios te va a llenar de una autoridad especial, y tú vas a tomar esa autoridad y vas a dar órdenes, porque quien tiene autoridad ordena. Mi hermano querido, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y un rey ordena. Un rey da órdenes. Un rey, mi hermano, está sometido solamente al Rey de Reyes y a su autoridad, a quien Él designó. Pero el rey tiene autoridad. El rey tiene autoridad. Mi hermano, toma esa autoridad en el nombre de Jesús y da órdenes. Ordena que la economía mejore. Ordena que su salud se establezca, se estabilice. Ordena que sus hijos vengan al orden. En el nombre de Jesús, da órdenes. Da órdenes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las cosas tienen que mejorar. Gracias, Señor. Las cosas mejorarán. Las cosas mejorarán, Señor. Las cosas mejorarán. Por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Y hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Una vez más, dile al Señor con las manos levantadas, creyéndole a Él, creyéndole a Él. Amén, amén. Créele al Señor, créele, créele. Amén, créele a Él. Posible al que cree. Y hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Él es Jesús, quien venció en la cruz.
nuestro dolor. Resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Una vez más, dile al Señor, nada es imposible, nada es difícil para ti, Señor. El Señor está ahí cerca de ti, tocando tu vida, llenándote de confianza, llenándote de fe. Amén. En el nombre de Jesús, no más dolor. El dolor va a cesar y te gozarás de la bendición de Dios. Te gozarás de la bendición de Dios. Amén, Señor. Una vez más, nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Amén, Señor, haz tu obra. Espíritu Santo, haz tu obra. Levántate, Señor. Obra, Padre Celestial, obra. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Levanta las manos al cielo. Y tú, hermano, allá que estás en el auditorio, también dile: Señor, gracias por lo que vas a hacer conmigo, las grandes cosas que tienes conmigo. Dale gracias a Dios por esas grandes cosas. Reyes y sacerdotes somos delante de Dios. Amén. Somos el título. Ese título Dios nos lo ha dado. Y no solamente el título, sino la autoridad. Amén, Señor, amén. Por su poder. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Eres el gran Dios, el gran Señor, el gran dueño. Eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, el sublime Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Capta lo que el Señor tiene para ti ahora. Y hermano, llévate una palabra en este día. El Señor te está dando una palabra por la cual vivir. Una palabra por la cual vivir, mi hermano y mi hermana. Vive de esa palabra que el Señor te dio hoy. Yo no sé cuál sería alguna de las que tú pescaste de la predicación. Esa palabra te va a llevar, te va a guiar. Y es una palabra que tú tendrás por la cual vivir. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos, te enaltecemos, Dios. Eres el Dios grande y digno de alabar, Dios grande y digno de adorar. Aleluya, bendito tu nombre para siempre, Señor. Bendito para siempre, Señor. Eres grande, 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 grande. Amén. ¿Creen, hermanos, los que han venido a recibir? ¿Han recibido de Dios en este momento? ¿Lo creen con todo el corazón? El justo por la fe vivirá. No vivimos, hermano, de la palanca, no vivimos de lo que hagan otros, vivimos de nuestro Dios. Y nuestro Dios es poderoso, es grande, es maravilloso, es santo, es todopoderoso. Y ese Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Amén. Escriba lo que el Señor te dijo hoy. Escríbelo. Escribe lo que el Señor te dijo hoy. Amén. Pase a su puesto, hermano.